viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. ¿Quién está feliz? Déjeme decirle que nosotros debemos estar felices. Y el amargado debe estar por allá abajo, bien abajo. Y cada vez que tú caminas y le haces así, un chichón más le hace salir. Eso le pasa por rebelde, amén. Por rebelde, porque enfrentarse a Dios es mal negocio, hermano. ¿Alguien nos visita por primera vez hoy? Amén, bienvenido, hermano. Esta es su casa. Gloria a Dios. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Gentil? Amén, Gentil. Bienvenido, hermano. Perfecto. Mis hermanos, hoy vamos a continuar con la enseñanza de Romanos. Es un enfoque evangelístico que estamos haciendo con este estudio de Romanos. Hoy se llama, o el título del mensaje de hoy es Sirviendo al Evangelio. Ese es el mensaje de hoy, sirviendo al Evangelio. Permítame recordar, en torno a lo que enseñábamos en el anterior mensaje respecto a Romanos, hablábamos allí que como consecuencia del pecado, el hombre fue apartado de Dios, quedó apartado de Dios, ¿verdad? Expulsado de Edén. Que esa desobediencia de Adán y Eva afectó a toda la creación, porque toda la creación está bajo esa maldición del pecado. La creación misma gime y espera que el hombre sea totalmente glorificado para que ella también sea transformada y vuelta a su estado original. En consecuencia con esto, como escogidos de Dios, como llamados de Dios, ¿con quién estoy hablando, hermano? Como escogidos de Dios, como llamados de Dios, amén. Porque quien es creyente, quien ha nacido de nuevo, sabe que ha sido escogido por Dios, llamado por Dios, amén. Por estar inscritos nuestros nombres en el libro de la vida, somos conscientes, debemos ser muy conscientes de dónde nos sacó el Señor. Atención, hago una observación acá, y es una reflexión para enseñar. Normalmente uno dice, ¿de dónde lo sacó el Señor? No, hermano, a mí me sacó de la drogadicción. Sí, pero no. No, me sacó del alcohol. Bueno, sí, pero no. No, me sacó del adulterio. Sí, pero no. ¿De dónde te sacó el Señor? Hermano, el Señor te sacó de irte al infierno. ¿Ve? Hay que verlo así. ¿De dónde? No del adulterio, eso es secundario. Dios nos sacó de la condenación eterna en el lago de fuego, de la muerte eterna. De allá nos sacó Dios por su gracia y su amor. Porque el que está sin Cristo como Señor y Salvador está condenado y va rumbo al lago de fuego. La escritura es clarísima con ello. Como consecuencia de esa naturaleza pecaminosa, vienen los actos de pecado, como es el adulterio, el alcoholismo, la mentira, el ser ladrón, etcétera, 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 etcétera. Lo propio de una persona caída, ¿verdad o no? Así es sencillo. Cuando Jesucristo nos ha rescatado, nos cambia la naturaleza, nacemos de nuevo, cambia esa relación con Dios y entonces ya no vamos para el lago de fuego, sino vamos para el cielo y empieza a verse la transformación de la persona y va ese proceso donde evidentemente se ven los cambios en la persona. Pero hay que ser consciente porque mucha gente no es consciente de esto. Y haga la prueba y pregúntele a varios, haga la prueba con 10 creyentes que usted conozca. Y pregúntele así, hermano, ¿de dónde lo sacó el Señor? Hermana, ¿de dónde te sacó el Señor? Y muy pocos va a decir, me sacó de irme al lago de fuego, al infierno. Muy pocos van a contestar así. Y esa es la esencia de saber de dónde nos sacó el Señor. Para poder apreciar la salvación, hermano. Tú no vas a apreciar, nadie va a apreciar la obra de la cruz y la salvación si primero no entiende de qué lo salvó el Señor. Así es sencillo. Y es lo que muchas veces se evita, se olvida o no se le dice a la gente cuando se evangeliza. ¿Me explico?
Porque es muy fácil decirle a alguien que está en problemas económicos, venga a la iglesia, hermano, oramos por usted y el Señor le da la provisión. ¿Quién no viene? Claro que vienen, ya se fila. Y ahí donde el Señor le haga un milagro por ahí. Pero no es la esencia es, hay que salir ¿de dónde? Del rumbo al lago de fuego, ir al cielo, ese es el propósito de la obra de la cruz. Y es lo que Pablo, como perseguidor de la iglesia que era, pasa a ser, como Saulo era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia y pasa a ser Pablo, ahora enamorado, consagrado ¿a qué? A la causa de Jesucristo. Eso es lo que hablábamos hace unos días. Ese era Pablo, como Saulo, perseguidor. ¿Quiénes éramos nosotros? Si nosotros nos analizamos juiciosamente con objetividad, nosotros éramos perseguidores de la iglesia. En el mundo éramos perseguidores de la iglesia. No, hermano, yo iba a misa. Hermano, eras perseguidor de la iglesia. Hermano, que en la casa rezábamos el rosario. Seguro que eras perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque quien no está con Cristo está contra Cristo. Así es sencillo, hermano. ¿O no dice la escritura eso? Hoy no somos perseguidores de la iglesia. Hoy somos instrumentos en mano de Dios para promover, propagar, anunciar la obra de salvación, la palabra de salvación, el evangelio. Y el primer evangelio que escucha la gente de nosotros no es con palabras, lo ve a través de nuestra vida transformada. Amén. Porque Saulo fue transformado. Por eso hablábamos de que hay esperanza. Porque si un hombre como Saulo fue transformado, hay esperanza para aquellos que nosotros conocemos, que definitivamente sabemos que tienen dificultad y la única solución se llama Jesucristo. La única solución es Jesucristo, hermanos, lo demás no vale, no puede. Ahora, Pablo nos enseña algo importante, muy importante. Y atención a esto. Como Saulo, él era una persona influyente, era una persona que daba órdenes, ¿cierto? Y las cumplían. Le tenían miedo, ¿verdad? A Saulo le tenían miedo. Era un hombre radical en sus convicciones, fanático en sus convicciones. Ok. Como Pablo se transforma a un nivel de humildad, convencido de quién es su Salvador, entregado por completo a Jesucristo, consagrado a la causa del evangelio, consciente totalmente de que debe servir al Señor. Ojo, Pablo es el primer ejemplo que vemos de una persona que ha sido transformada radicalmente de un extremo a otro, consagrado a Dios y sirviéndole a Dios. Por eso él decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. La verdadera grandeza ante Dios es servir. Ojo con eso. ¿Quieres ser grande ante Dios? Sírvele. Sírvele. Pero ¿cómo le sirvo al Señor? He ahí la pregunta que debes responder tu conciencia por revelación del Espíritu Santo. Porque servir al Señor implica servir en el lugar que Él ha establecido para nosotros en el cuerpo, en el lugar que Él nos ha designado, en la iglesia donde Él nos ha sembrado, bajo la cobertura pastoral que Él ha establecido. ¿Me estoy explicando? Hace unos días hablábamos con mi esposa referente a un ejemplo que vimos por allí, y de verdad es de respetar a las personas. Es que un alumno del Instituto Bíblico vive en Madrid. Ojo, vive en Madrid. Y se viaja entre semana y fines de semana, los domingos o los sábados, porque hace parte de la alabanza. Él va de Madrid, va hasta el barrio Los Laches, por allá, porque allá queda la iglesia. Cuando nosotros, yo había escuchado, pero cuando lo confirmé, dije, ¿y este hombre se pega el viaje de Madrid
a Los Laches, allá es donde está su iglesia, su cobertura pastoral. ¿Será que en Madrid no hay iglesias? Claro que las hay, en Mosquera, en Funza, pero este hombre va hasta allá. ¿Por qué? Allá lo puso el Señor. Ojo con eso, allá lo puso el Señor. Ese es uno de los méritos del servicio que complace y de verdad está en coinonía con lo que Dios busca, que se le obedezca. Ese hombre, él no se cuestiona ni se queja. Y uno lo escucha, ¿cierto, mami? Uno lo escucha, ese hombre adora, alaba con gozo, con felicidad. Y está estudiando en el instituto, va entre semana allá, y en fin, maneja sus horarios porque él trabaja en horarios por turnos, cosas así, ¿no? Pero vive en Madrid. Y en Los Laches se congrega. O sea que hay que entender que uno está bajo una cobertura donde Dios lo pone y uno sirve allá. Donde a mí me conviene. No, hermano, es que aquí en la esquina abrieron una iglesia. Allá me congrego, hermano, porque como me queda ahí nomás. Fácil, ¿no? Entonces ahí como empieza a las 8, pues me levanto a las 7:30, hermano, y a las 12 del día cuando venga a almorzar me baño, pero yo llego allá a la iglesia de paso y de chévere, hermano. No es así. La palabra dice que os daré pastores, hermano. Y eso es lo que uno debe discernir en el Señor. Entonces Pablo ha entendido que el evangelio es un llamado que cambia el rumbo de la vida. Total. El evangelio es un llamado que cambia el rumbo de la vida para toda persona que lo escucha y hace caso. Total. Un ejemplo, mírate al espejo y recuerda antes de estar en Cristo, antes de ser cristiano, antes de haber nacido de nuevo, ¿quién eras? ¿Cómo eras? ¿Hacia dónde iba tu vida? Atención, no necesariamente, porque ese es otro error que se comete muchísimo, no necesariamente tu vida debe ser un desastre o debía ser un desastre. No es que yo estaba en las drogas, era ladrón, era esto, era aquello. Mejor dicho, qué vida tan terrible. Dios me cambió, gloria a Dios, porque Dios cambia a esas personas. Pero hay otro grupo de personas, no, yo era una persona sana, bien en la sociedad, mi familia bien, yo no le hacía daño a nadie, estudiaba, trabajaba, iba, venía, tenía mi vida más o menos desorganizada por algunas cositas, pero no era terrible, ¿no? De vez en cuando me tomaba una cerveza, iba a una fiesta, pero no era vaina así, no, de vez en cuando, pero de verdad un buen ejemplo. Y alguien preguntaba en la cuadra, no, sí, buen muchacho, buen muchacho. Alguien preguntaba en el bar, no, sí, buen muchacho, practica deporte. No, de verdad, buen muchacho. Y sí, buen muchacho, pero sin Cristo. Sin Cristo. Hacía buenas obras, daba limosnas, de vez en cuando daba un mercadito, regalaba algo, regalaba los zapatos buenos para que alguien los usara. Buen muchacho, pero sin Cristo. Oh, no, ese señor, de verdad, ese señor es empresario y le gusta aportar y colabora en campañas, ayuda a los pobres y esto y aquello. Bueno, es un buen hombre, sin Cristo. Sin Cristo. Al final de los tiempos, ¿de qué le sirve eso? Entonces el evangelio es para todo el mundo, no solamente para el que esté en una situación extremadamente terrible, porque es que a veces uno se enfoca solamente en la gente que está extremadamente terrible, me estoy explicando, y se nos olvida que el que está al lado mío, que vive aparentemente bien, que aparentemente no necesita nada, sin Cristo lo necesita todo. Porque si no tiene a Cristo le falta todo, hermano. Y hagamos reflexión y démonos cuenta que por lo regular uno se enfoca solo en las personas, mejor dicho, que están en la, perdónenme la expresión, que están en la inmunda, como se dice. ¿Son los únicos? Tengo una referencia con mi propia vida. El que era mi mejor amigo en el mundo, mi esposa lo conoce porque por ese hombre nos conocimos los dos. Amigo aquel, ¿cierto? Por ese hombre nos conocimos los dos, nos invitó a la reunión aquella. Cuando ese hombre se enteró que yo me había convertido al cristianismo, delante mío hizo
la siguiente observación. Y habló de la siguiente manera. Dijo, Daniel, ¿tan mal está usted que necesita volverse cristiano? Así digo, ¿tan mal está usted, hermano, que necesita volverse cristiano? No puedo creerlo, yo no, hermano, pero tan mal está. Bueno, en ese momento yo estaba todavía, no estaba tan, estaba apenas empezando a vivir el evangelio y como que me achanté un poco y como que de verdad me hizo sentir mal y como que, claro, yo estaba apenas estaba empezando a levantarme en el evangelio. Pero con el tiempo, cualquier día, no hace mucho, cualquier día me acordé de esto y dije yo, no, pero es que este hombre me dijo la verdad, yo estaba muy mal. Claro, no, yo estaba muy mal porque estaba sin Cristo. Estaba rumbo al infierno. Estaba perdido, muerto en delitos y pecados. Peor no podía estar. Estaba muy mal. Ese hombre lo miraba desde el contexto humano. Yo lo miro desde el contexto espiritual. Sí, yo estaba muy mal. Y si estás sin Cristo como Señor y Salvador, estás muy mal. Porque te vas para el infierno. Estás muerto en delitos y pecados. Estás mal, pero re mal sin Cristo. Por eso el evangelio es un llamado que cambia el rumbo de la vida. Y hay que saber quién se es en Cristo. Y Pablo lo identifica muy bien en Romanos. Y la pregunta es, ¿tú ya sabes quién eres en Cristo? ¿Tú sabes quién eres en Cristo? Pregúntale a creyentes. Hazle esa pregunta a creyentes. A ver qué respuestas te dan. Haz una encuesta entre creyentes. ¿Tú sabes quién eres en Cristo? Y te vas a admirar y a sorprender con las respuestas que escuches. Miren, si nosotros no entendemos quiénes somos en Cristo, porque estamos en Cristo, somos parte de Cristo, estamos en el cuerpo, estamos identificados con Cristo, tenemos una nueva naturaleza en Cristo, por eso somos parte del reino. Si no entendemos eso, entonces no sabemos si hemos nacido de nuevo, porque no sabemos dónde estamos. ¿Me estoy explicando? Para Pablo era muy importante esto. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que para anunciar el evangelio él debía saber quién era en Cristo. Y no estamos en Cristo por obligación, sino por amor. Ojo con eso. En Cristo no estamos por obligación, sino por amor. No estamos por religión, sino por relación. No estamos por fuerza humana, sino por la gracia que salva, transforma y envía a predicar el evangelio. No por obligación o presión, sino por gratitud y por solidaridad con los perdidos. Porque ¿quién les va a hablar a ellos del evangelio si no es una persona que ha nacido de nuevo? Por Dios, entendamos, ¿quién le puede hablar a alguien de salvación si no es aquel que ya ha sido salvo? Alguien que no sea salvo, ¿de qué va a hablar? De casa, carro y beca, claro. Pacte, siembre. Lógico, pero se necesita ser salvo para poder hablar de la necesidad de la salvación. ¿Me estoy explicando? Por eso Romanos 6, 22, 23 dice así. Romanos 6, 22, 23. 6, 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, todos nosotros hemos sido libertados del pecado. Porque ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6, 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Pablo lo entendía. Y lo entendía muy bien. Ahora, vamos a Romanos 1:1 y parémonos allá un momento en Romanos 1:1, nos ponemos en pie, por favor. Voy a pedir favor a mi esposa que leamos Romanos 1:1. 1:1 de Romanos 1 al 3. Romanos 1 del 1 al 3, por favor. Pongámonos en pie, por favor, los que podamos ponernos en pie. Amén. En reverencia a la palabra.
por respeto a la palabra, vamos a pararnos y escuchamos, seguimos la lectura de Romanos capítulo 1, versos 1 al 3. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Amén. 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 Sentémonos, por favor. En este día, pretendemos entender la aplicación, una aplicación práctica de estas palabras de Pablo, que están en Romanos. Y hemos destacado de Saulo a Pablo porque es necesario que traigamos esa referencia histórica hacia nosotros. Partiendo de una pregunta: ¿quién soy hoy? Hazte esa pregunta. ¿Quién soy hoy? No me la respondas, sino empieza a reflexionar ahí en tu interior. ¿Quién soy hoy? Porque la respuesta a esa pregunta tiene dos componentes esenciales con dos preguntas adicionales. ¿Eres todavía como Saulo luchando contra Dios sin saberlo? Atención, ¿eres todavía como Saulo luchando contra Dios sin saberlo? Religioso, tradicionalista y convencido que estaba agradando a Dios. Ese era Saulo, ¿verdad? Convencido que estaba agradando a Dios, que todo lo que hacía era porque Dios le decía y porque Dios estaba feliz con él. Y hoy sabemos que no era cierto. Porque si ese hombre como Saulo le hubiese agradado a Dios, no le pasa lo que le pasa a camino a Damasco. ¿Verdad o no? Pero muchos están viviendo hoy y están sentados en sillas, en iglesias cristianas, pero están viviendo como Saulo. Tal cual como Saulo. Y creen que le están haciendo un favor a Dios. Y creen que sus vidas honran a Dios. Y creen que están bien con Dios. Y creen como Saulo creía que van para el cielo cuando Dios los llame. Ahora, ya puedes decir con certeza: siervo de Jesucristo soy. Si estoy respondiendo a la pregunta, ¿quién soy hoy? Con la respuesta, siervo de Jesucristo soy, entonces estoy entendiendo a qué me llamó el Señor. Porque Pablo claramente se identifica en esos primeros 3 versículos de Romanos como que ha sido llamado a ser apóstol, pero ante todo a ser siervo del Señor, ¿verdad o no? Siervo voluntario, servir al Señor. Y todos nosotros acá presentes somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, estamos registrados en el libro de la vida, pero eso no quiere decir que no le sirvamos a Dios. Al contrario, mayor responsabilidad tenemos de servirle al Señor honrando su nombre, porque somos sus hijos. ¿Me estoy explicando? Esto porque la gracia, hermano, hermana, la gracia que transformó a Pablo, que transformó a Saulo para que fuera Pablo, la gracia con la cual se encontró Pablo, esa gracia te encontró a ti y me encontró a mí también. Jesucristo nos encontró a cada uno de nosotros, se reveló en nuestras vidas y nos ha transformado y nos sigue transformando. Nos ha hecho sus hijos, pero también sus siervos llamados a servirle, y nos ha dado un ministerio, empezando por el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad? Empezamos por el ministerio ¿de qué?
de la reconciliación. Entonces nosotros podemos tomar perfectamente en claridad, entendiendo mejor cuando Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como está en Gálatas 2:20. Es la transformación poderosa del evangelio en ese hombre que perseguía a Cristo. Mira tu vida. Mira tu vida, hermano, mira tu vida, hermana. Al cabo de los años. Tú puedes decir, hermano, llevo 40 años en el evangelio, gloria a Dios. Pero seguro que si me dices que llevas 40 años en el evangelio, son 40 años de transformación permanente. Porque en el año número 1, después de conocer a Cristo, estabas transformado o transformada. Pero al año 40, después de conocer a Cristo, mayor transformación debe haber en tu vida. Porque la transformación es progresiva. Dios va obrando día a día, transformándolo, convirtiéndonos, moldeándonos al modelo que Él ha establecido en la eternidad para cada uno de nosotros. Y el modelo se llama Jesucristo. La obra del Espíritu Santo no para. El discipulado no para. La revelación de la palabra no para. La luz del evangelio no para. La obra de la palabra no para. La palabra sigue obrando en nosotros porque Jesucristo no ha terminado la obra. Y la misma escritura dice que aquel que empezó la obra la terminará. Eso dice la escritura. Para el que tenga dudas esta mañana con relación a Cristo, debo decirle: necesitas a Cristo como necesitas el aire para respirar. No sea tan extremo, pastor. Sí soy extremo, porque si te falta el aire para respirar, te mueres biológicamente, claro. Pero si estás sin Cristo, no te mueres biológicamente, te mueres eternamente en el lago de fuego, en el infierno, si quieres tomarlo así nomás. Porque ya estás condenado, porque estás rechazando la palabra, porque estás rechazando a Dios, porque estás rechazando a Jesucristo. La única puerta para ir al cielo, el único camino se llama Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Ay, a mí me dijeron que la Virgen, a mí me dijeron que te dijeron mentiras. El único camino se llama Jesucristo. Es lo que dice la escritura. Hoy estás escuchando su voz. No hay que endurecer el corazón cuando se escucha la voz. Hoy estás escuchando la voz del evangelio, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. No me estás escuchando a mí, no, estás escuchando a Dios que te dice: deja de huir de mí. Cuando el evangelio se predica, cuando la palabra se emite, cuando la palabra se proclama, es claramente un llamado que Dios le está diciendo a la gente: deja de huir de mí, te he visto, te conozco y te amo, fui a la cruz por ti, ven a mí. Pero hay gente que se la pasa huyendo del Señor, aunque están sentados en las iglesias. Se nos olvida que Él ya pagó un precio. Y esa cruz no es un símbolo religioso, es una verdad absoluta del medio que usó Dios para salvarnos, porque es un acto de amor eterno. Miren, para Dios, para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, para Dios, como ser único y eterno, no cuenta tu pasado humano. Él no está mirando tu pasado humano. Él está mirando tu futuro eterno. Por eso te llama al evangelio. Él conoce tu pasado perfectamente bien, pero Él no está mirando tu pasado. Él está viendo tu futuro en Cristo para la gloria del Padre, pero en el cielo. Pero no te está obligando, porque Él no nos obliga. Él nos invita. Él nos invita a entender que solamente en Él podemos ser salvos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Todos los humanos están apartados para el evangelio de Dios, pero no todos los humanos hacen caso al llamado del evangelio de Dios. Me estoy explicando. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne.
Y el único camino es Jesucristo. El evangelio es Jesucristo mismo. Por eso, para Jesucristo no hay pasado. Y permítame, vamos a hacer una reflexión en torno a esto y vamos a ir a la escritura en el Antiguo Testamento. Éxodo 12:2. Búscalo, mi amor, en una versión adicional. Éxodo 12:2. Ubiquémonos en Éxodo 12:2 sin perder Romanos 1, por favor. Éxodo 12:2. Aquí se va a poner interesante la enseñanza. Y alguien dirá, pero el pastor, ¿por qué se va de Romanos hasta Éxodo 12? Vamos a entenderlo, hermano. Yo tampoco lo entendía hasta ayer que el Señor me llevó por allá. Ayer, como a las 12 del día, el mensaje estaba escrito y no contenía Éxodo 12:2 por ningún lado. Pero después del mediodía algo pasó y el Señor me llevó a incluir este pasaje. Voy a leerlo el 1 y el 2, voy a leer estos dos. Estoy en Éxodo 12, amén. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ¿dónde estaban? En Egipto. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Atención, tengan presente ese versículo 2. ¿Cómo dice en otra versión? En traducción lenguaje actual, Éxodo 12 del 1 al 2. Y cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo, este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante. Amén. Amén. ¿Qué relación tiene esto con nosotros? Toda. Permítame lo explico. Hay en Éxodo 12:2. Hay en Éxodo 12:2. Dios, antes de la Pascua, redefine el calendario del pueblo hebreo. ¿Por qué? Debemos entender que hay una verdad histórica, una verdad espiritual, una verdad existencial para el pueblo hebreo, estando esclavos en Egipto, y otra una vez pasaron el Mar Rojo y salieron de Egipto. ¿Me estoy explicando? Lo conocemos por la escritura, ¿verdad? Son situaciones completamente diferentes las que vivía el pueblo hebreo en Egipto como esclavo. ¿Qué es Egipto para nosotros? Simbología del mundo. ¿Esclavos de qué? Del infierno, del Satanás, del diablo, del pecado, ¿verdad o no? De la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Allá en Egipto. Pero al pasar el Mar Rojo, ellos han sido liberados y tienen un comienzo, un nuevo existir para Dios. Eso pasó con ellos. Y eso es un símbolo profundo para nosotros, porque Dios literalmente reinicia el tiempo para Israel. Ahí dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. Pregunto, pongámosle un poquito de sentido común y lógica. Síganme con esta reflexión de sentido común y lógica. Aquí está el pueblo hebreo a orillas del Mar Rojo, antes de pasar el Mar Rojo. ¿Me siguen? Antes de pasar el Mar Rojo. Aquí está el pueblo hebreo. Okay. Aquí está Egipto. Ahí está Faraón. Ahí está el paganismo. Ahí está la idolatría. Ahí está el diablo manejando eso, Satanás manejando eso. Porque Faraón es una simbología de Satanás, con todas sus huestes, y etcétera, etcétera. Y el pueblo hebreo está bajo esclavitud, trayéndolo al presente simbólicamente. Eso quiere decir que la persona sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, sin ser salva, está en esa orilla. Ahí está todavía con Satanás respirándolo en la nuca. Está con el pecado encima. Está con el mundo que lo rodea. Está con todo el señalamiento y acusaciones de qué? De Satanás y sus huestes de maldad, ¿verdad? Ahora, devolvámonos al pueblo hebreo. El pueblo hebreo, por obra poderosa de Dios a través de Moisés,
Moisés va a clamarle al Señor y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara. ¿Qué hizo Moisés? Tocó el mar rojo con la vara y el mar se abrió. Acción de fe en obediencia a lo que Dios le dijo. Porque hay momentos que tú no te puedes quedar arrodillado orando. Hay momentos que tú tienes que actuar andando, porque Dios te manda a andar. En ese momento para Moisés no era, clama a mí, no. ¿Por qué clamas a mí? Hazlo. Y se abrió. Y el pueblo hebreo pasó. El mar seco, pasó. Cerca de 2.600.000 personas pasaron. Con todos sus enseres, con todos sus animales, con sus niños, con sus infantes, las mujeres embarazadas. Por favor, dimensionemos esto, el paso del Mar Rojo. 2.600.000 personas. Tratemos de dimensionar eso por un momento, porque es que a veces lo pasamos muy de largo y no lo analizamos. El prodigio de Dios en ese momento. Están en la orilla. Piensen en la condición de la playa donde estaban. Piensen en la condición de la playa en que estaban para reunir 2.600.000 personas con carruajes, animales, rebaños, el trasteo, hermano, sí, el trasteo, los enseres, etcétera. Las mujeres, sus niños, sus infantes, sus adolescentes, etcétera. Y todos pasan por tierra seca. ¿Qué tanto se abrió el Mar Rojo? Yo no lo sé. Pero se abrió lo suficiente para que el pueblo pasara. ¿Cuánto duró ese pueblo pasando al otro lado del Mar Rojo? ¿Cuánto gastó? Eso no fue en un minuto, hermano. Son 2.600.000 personas. Y no van corriendo a lo que da el cuerpo, no pueden. Hay carruajes que andan despacio. Hay niños, hay animales. Animalitos los animalitos embarazadas, hay mujeres embarazadas, hay niños, no los pueden llevar a toda carrera. Tomaron su tiempo pasando el Mar Rojo y el enemigo atrás. Pero ¿cuál era la única opción que tenían de vida? De sobrevivir, de existir. Pasar el Mar Rojo. Si el pueblo hebreo no pasa el Mar Rojo, tú y yo no estaríamos aquí hoy. ¿Están entendiendo eso? Para el pueblo hebreo fue una acción de fe liderada por Moisés. Traten de dimensionar lo que en ese momento Moisés tenía en su corazón. La dimensión de la fe de Moisés. La dimensión del compromiso de Moisés. De la lealtad de Moisés a Dios, de la confianza en Dios para liderar su pueblo. 2.600.000 personas. Moisés puede decir, bueno, si me matan a mí que me maten, pero es que son 2.600.000. Es todo el pueblo. Si nos acaban a todos. No queda nadie. Sobrevivencia. Toda una nación, todo un pueblo, todo un linaje, toda una historia. Si el pueblo hebreo no pasa el Mar Rojo, no habría iglesia hoy, porque no existiría Israel. ¿Entendemos eso? Y el Señor los pasó y sabemos la historia. Ahora, para el creyente no tiene que pasar el Mar Rojo. El creyente solamente tiene que mirar a Jesucristo. Necesita mirar a Jesucristo. Cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hazlo. Es el equivalente a que tú escuches el evangelio y simple y llanamente ten fe en el evangelio, en la palabra de salvación. Ten fe en esa palabra y vas a pasar tu Mar Rojo y ya el enemigo no te puede alcanzar porque el Señor se encarga de él. Tú pasas al otro lado y estás salvo. Salva. Ahora, el pueblo hebreo está aquí, a la orilla. Lógica, sentido común. Ellos tenían un calendario, sí o no. ¿Existía un mes, un año, un mes, un día? ¿Sí o no? Un horario claro. Cuando tú estás en el mundo, estás a la orilla, ¿tienes un calendario? Sí. Una fecha de nacimiento, claro. ¿Tienes una historia? Por supuesto. Pero el pueblo hebreo pasó el Mar Rojo
Y cuando llegó al otro lado, y ahora la situación cambió, el pueblo está aquí, mira al otro lado, y el pueblo ve que las aguas se unen, y la hueste de maldad, el ejército de Faraón, que era el ejército más poderoso del mundo en ese entonces, con todos sus carruajes, con todo su equipamiento militar, quedan metidos allá bajo el Mar Rojo y sus carruajes quedaron sumergidos y quedó enterrado allá bajo las aguas. Ese pueblo estalló en alabanza, en adoración, porque entendió que el Dios de los cielos había intervenido para salvarlos. Como creyentes, tú estás aquí al otro lado y miras atrás y te das cuenta el pecado, la fornicación, la muerte, etcétera. Pero ante todo te das cuenta el infierno, el lago de fuego, la eternidad sin Cristo condenado. Aleluya, Dios, me salvaste, gracias, Padre. Por eso hay un nuevo comienzo para Israel ahí. Le redefinió el tiempo. Se acabó el calendario del mundo. Se acabó la agenda del mundo. Se acabó el año, el mes y el día del mundo. Se redefinió todo. Y de aquí para allá, un nuevo existir, un nuevo comienzo, un nuevo calendario. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo hebreo. Por eso nosotros no tenemos un pasado ante Dios, porque nosotros somos nuevas criaturas, como lo dice en 2 Corintios 5:17, y ante Dios tenemos un nuevo calendario. Por eso nacimos de nuevo. Para Dios, mi fecha no es el 26 de abril de 1960. Ante Dios, mi fecha no es el 26 de abril de 1960. Como a las 2 de la mañana me contaba mi mamá. No, ahí no la actúa. No. Ante Dios, mi fecha es el 23 de noviembre del año 2001. Aquí en Bogotá a las 8:30 de la noche, cuando nací de nuevo para Cristo. Esa es mi fecha con el Señor. Ese día nací de nuevo. Trata de recordar cuando naciste de nuevo. Realmente naciste de nuevo. Este mes será principio de los meses. Para vosotros este será el primero en los meses del año. Nuevo comienzo. De ser esclavos a ser un pueblo libre en Cristo. Los hebreos pasaron a ser libres. Por eso alabaron. ¿O no estallaron en alabanza? La escritura dice eso. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Ellos no dijeron, vamos allí a ver el partido de Santa Fe Millonarios. No. Ellos estallaron ¿en qué? En alabanza y adoración. Miriam y María es la misma persona. Son dos nombres, uno en hebreo y otro en griego. Cogió que los panderos, ¿verdad? Dice que cogió el pandero y llamó a las mujeres. ¿Para qué? Para al son de los panderos danzar, adorar, alabar y glorificar al Dios vivo que los había salvado. Por eso no nos debe dar pena tomar el pandero, alabar, adorar, glorificar al Dios que nos salvó, porque para Dios fue pasar el Mar Rojo con los hebreos, pero para ti, para mí, para Dios fue entregar a su hijo en la cruz del Calvario. Esas son palabras mayores. Una nueva vida marcada por la redención y la presencia divina. A partir de ese momento, cuando el pueblo pasó, Dios era su rey, su Señor. Cuando tú has pasado tu Mar Rojo y has nacido de nuevo, el Señor es tu Señor, tu Dios, tu Redentor, tu Salvador. Jesucristo es tu Señor. Por eso ese himno que canta últimamente el hermano Henry es tan poderoso. Cristo es el Señor. Cristo es mi Señor. Y no me cansaré de glorificarlo, de declararlo. Cristo es mi Señor. Y no me da pena decirlo. Cristo es mi Señor. En otras palabras, en Éxodo 12:2 Dios le dice a Israel, tu historia empieza de nuevo desde acá. Y Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos dice, tu historia empieza ahora acá. La historia de la eternidad con Él. Por eso la fecha de nacer de nuevo es tan importante. Ese mes, cuando dice la escritura, este mes, ahí en el 2, de 12:2, este mes no será principio. Este mes se refiere al mes de Abid, posteriormente llamado Nisan, alrededor de marzo, abril. Más o menos fue marzo, abril. Principio de los meses, Dios cambia las referencias del tiempo. La historia de Israel ya no gira en torno a su esclavitud en Egipto, sino a la redención que Él le ha dado. Ojo, nuestra historia en torno a qué gira.
si Dios nos ha cambiado la naturaleza, si Dios nos ha cambiado el calendario, si somos nuevas criaturas, si nacimos de nuevo? Nuestra historia en torno a qué gira, al mundo que quedó atrás o a Cristo que nos ha hecho nuevas criaturas y sus hijos. ¿En torno a qué gira nuestra historia? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestro recuerdo? ¿Dónde están nuestras palabras? ¿En el pasado, en Egipto, o en el presente y futuro con Cristo? Porque mucha gente está en la silla sentada, pero su corazón, su mente, sus recuerdos, sus anhelos están todavía allá atrás en el Egipto, en el mundo. Si tú has nacido de nuevo, tu pensamiento, tu recuerdo, tu corazón no puede estar en el mundo. Aquí no hay espejo retrovisor, hermano, para quedarnos mirando al mundo. Aquí solamente miramos adelante, porque la Escritura dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí no vale mirar atrás, porque Jesús mismo que había que poner las manos en el arado, y cuando uno pone las manos en el arado no mira atrás. Los que han cultivado, los que saben algo de cultivos, saben básicamente que si el que está con el arado, con la yunta de bueyes, se distrae o mira atrás, eso se le tuerce. Los que conducimos sabemos que no podemos conducir mirando atrás. Hola, ¿cómo vas? Sí, sí. Ahí fue, ahí quedó. Uno mira adelante. Además, hay un principio de la neurología, ¿cómo se llama? Bueno, no sé el nombre exacto, pero es básico. La parte psicomotriz de nosotros nos dice que donde ponemos los ojos, la visión, hacia allá nuestros sentidos se enfocan. Básico. ¿Es así o no es así, doctor? Por eso cuando uno va manejando, si tiene un incidente y suelta el volante, porque si uno suelta el volante y se le van los ojos para otro lado, ahí fue el alcabose. Uno debe mantener firme el volante y los ojos puestos al frente para tener dominio. De ahí porque uno va caminando a veces y sin darte cuenta de los sensores que tenemos en nuestros ojos, porque son sensores realmente, uno camina y mira, hace esto sin ningún problema, ¿verdad o no? Y no nos ha pasado que uno va por allá caminando y de pronto no nos damos cuenta y con 5 centímetros nomás, o 3 centímetros, uno da el traspiés y ahí el tobillo es 15 de tercer grado. ¿Por qué? Porque no lo vio. Hay una sincronización entre lo que uno ve y lo que los sentidos hacen, ¿verdad o no? Entonces, ¿tú a quién estás viendo? Necesitas estar mirando a Jesús. Si lo quieres mirar así, míralo así. Para que esté sincronizada tu vida con Él, necesitas mantener tus ojos con Él. No puedes quitar los ojos de Él, porque al quitar los ojos de Jesús le das el espacio al diablo, porque le estás abriendo una puerta al diablo para que te meta un dardo de fuego. Allí hay una identidad redentora. Dios vincula su identidad nacional a ese acto de redención con Israel, así como lo hace personal con el creyente hoy. ¿Por qué? Por el Evangelio. Amén. Por el Evangelio. Mis hermanos, nosotros en Cristo tenemos un alto compromiso. Tenemos un beneficio, pero tenemos también una responsabilidad. En Éxodo 2, 12:2, hay un reinicio de la historia para Israel. Pero traigámoslo acá, al presente con nosotros, con el Evangelio. Vamos a Romanos nuevamente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Que él había prometido antes. Dios había prometido desde Génesis 3:15 la obra redentora. Desde Génesis 3:15 la obra redentora estaba prometida. Dios había comprometido su palabra y la ha cumplido. La ha cumplido en Jesucristo y con Jesucristo en favor de nosotros. Porque ahí dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. No toquemos a David hoy, no lo necesitamos tocar. Nosotros debemos entender que en Cristo se reinicia nuestra condición humana. Es como un reseteo a nuestro existir, un reinicio.
Yo no sé si tú percibes lo que yo percibo, pero cuando yo me devuelvo en el tiempo y voy aquel 23 de noviembre del año 2000, me ubico allá en ese momento. A partir de ese momento, definitivamente mi vida cambió. Mi vida cambió totalmente y ha ido cambiando. Ha ido cambiando, progresivamente ha ido cambiando. ¿He cometido errores? Sí. ¿Me he equivocado? Claro que he cometido errores y equivocaciones, sí. No soy perfecto, pero en conclusión, sí he cambiado. El Señor me ha cambiado, el Señor me ha conducido por una senda que ni yo mismo consideraba. Pero el Señor la sabe, la conoce, igual con la vida de cada uno de nosotros. Él sabe por dónde debemos caminar. Él conoce exactamente la ruta que debemos seguir. Él no se equivoca. Partamos de ahí. Él no se equivoca. Él es perfecto en su plan. Y Él no tiene 2 o 3 planes. Él tiene un plan nomás. Se llama salvación, redención, vida eterna. Él tiene un solo plan. Y se cumple en Jesucristo y con Jesucristo. Cristo es nuestra Pascua, como lo dice la Escritura. Esa Pascua que los hebreos estaban en aquel momento a punto de celebrar. Y la celebraron después. Pero para nosotros hoy, como lo dice Pablo acá, hay que entender que estamos apartados para el Evangelio de Dios. Recibimos el Evangelio. Los hebreos tuvieron un contacto directo con Dios. Dios directamente se manifestó con su pueblo, ¿verdad? Nosotros, esa relación con Dios se da porque escuchamos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermano? Vamos a 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15. Ya con esto voy terminando. Primera de Corintios 15:1 dice así. ¿Y qué es el Evangelio? Porque hablamos mucho del Evangelio. Ahí dice en Romanos 1, cita el Evangelio, ¿verdad o no? Ahí dice del Evangelio, ahí cita el Evangelio. Romanos 1:1, como no cita en la parte final del primer versículo, habla del Evangelio, ¿cierto? El Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? En 1 Corintios 15:1 dice la Escritura de esta manera. Y esto es trascendental entenderlo, familia. ¿Quieres saber qué es el Evangelio? Escucha esto. Además, os declaro, hermanos, y está hablando Pablo. Además os declaro, hermanos, ¿le está hablando a quién? A creyentes, a la iglesia. Se refiere a hermanos, hermanos en la fe. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Él estaba predicando ¿qué? El Evangelio, que había sido recibido por Pablo por revelación de Cristo directamente. Pero aquí viene en el 2 lo siguiente. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Atención, aquí está el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Punto número 1 del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. El paso por el Mar Rojo. Cuando pasaron por el Mar Rojo el pueblo hebreo. Cuando tú sales del mundo a la fe en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Porque siempre la Escritura habla, manifiesta, proclama y enfatiza desde el Antiguo Testamento esa acción de la muerte de Jesús. Amén. Componente número 1 del Evangelio, entender, enseñar, vivir, predicar, dimensionar que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No conforme a la predicación de un hombre, no conforme a la enseñanza de un relato bíblico, no conforme a un interesante
análisis o exégesis de tal autor reconocido, no, conforme a las escrituras, a la Biblia. Y sigue acá. Y que fue sepultado. Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que fue sepultado. ¿Es redundante? No, esto tiene sentido y lógica. Fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Murió en la cruz. Fue sepultado en aquella cueva, en aquella tumba nueva, sí. Pero resucitó al tercer día. Pero dice aquí que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras, y el autor enfatiza, ¿conforme a qué? A las escrituras. El evangelio se predica de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, conforme a las escrituras. Y dice allí, y que apareció a Cefas y después a los 12. Resucitado se apareció a más de 500 personas en un momento a la vez. O sea, el evangelio que hay que predicarle a la gente es que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados, que fue sepultado y estando sepultado resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que se apareció resucitado y ascendió a los cielos para reinar por la eternidad. Ese es el evangelio que hay que enseñar y predicar. Ese es el evangelio que recibió Pablo. Ese es el evangelio del cual hace referencia Pablo en Romanos 1, del 1 al 3. Ese es el evangelio en el cual hemos creído. Ese es el evangelio que trae la vida, la salvación. Que Jesucristo murió, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó y que Jesucristo ascendió a los cielos. Ese es el evangelio. ¿Y por qué esos aspectos son tan importantes? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, y la paga del pecado es muerte. Es lo que Dios estableció en su palabra, y el que pagó en la cruz por ti, por mí, muriendo, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Él no quedó muerto, Él resucitó, y entonces nuestra fe se sustenta y fundamenta en la resurrección de Jesucristo, porque si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano habría sido su muerte. Ese es el evangelio que Pablo está presentando en Romanos 1, 1, 2, 3. Ese es el evangelio al cual le servimos. Ese es el evangelio que hemos abrazado. Ese es el evangelio que vivimos. Ese es el evangelio que proclamamos. Ese es el evangelio del cual testificamos. Ese es el evangelio al cual invitamos a la gente a creer que sin Cristo están condenados, porque Juan 3:18 lo dice, que están ya condenados. El que está sin Cristo está condenado. El que cree que es salvo, que cree porque va a la iglesia, porque hace cosas buenas, mentiroso el diablo, está condenado. Si no has nacido de nuevo, si no has recibido a Jesucristo, no lo has reconocido como Señor, como Salvador de tu vida, atención, como Señor y Salvador único y suficiente para ti, si no lo reconoces, no lo aceptas y le obedeces como Señor y Salvador, no has nacido de nuevo, no eres salvo y estás condenado, condenada al infierno. No es terrorismo espiritual, es una verdad bíblica que pocas veces se predica, que ahora poco se predica, y por eso hay tanto evangelio mentiroso y tanta gente que juega a ser cristiana pero no son cristianos. Por eso tantas iglesias se llenan, porque esto no se predica. Y por eso tanta gente huye de ciertas iglesias, porque les duele escuchar esto. Porque la verdad es esa: sin Jesucristo estamos condenados. Con Jesucristo como Señor y Salvador somos salvos y para el cielo vamos. Después de eso viene la transformación, y los actos propios de nuestra vida van a evidenciar esa transformación. Aún nos equivocamos y aún cometemos errores, pero estamos en un proceso de transformación, en una santificación práctica del día a día, porque el trabajo del Espíritu Santo es continuo, porque nos ha hecho
suyos con el sello del Espíritu Santo y día a día nos empodera con la llenura del Espíritu Santo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que vivimos. Esta es la palabra de fe que hemos recibido, que aceptamos, que abrazamos. Esta es la palabra de fe que nos ha transformado. Es la única palabra de fe que el mundo necesita para estar con Dios bien. Nada más. Lo demás es mentira. Esta es la única palabra de fe, que Jesucristo es el Señor. Fue a la cruz y murió. Fue sepultado. Resucitó y ascendió a los cielos. Y el Evangelio lo enseña. Y quien recibe el Evangelio y cree en Jesucristo, lo recibe y lo sigue, es salvo para vida eterna en el aleluya. Amén. Gloria a Dios. El título de esta prédica es de la desgracia a la gracia. Y la pregunta que nos hacía el pastor es: ¿quién eres en Cristo? Yo creo que ya podemos tener la respuesta. Tú y yo somos un hijo, una hija de Dios, pero con corazón de siervo. ¿Por qué? Porque al que más se le perdona, más se le exige. Y él ama más también. ¿De dónde te sacó el Señor? Entonces, ponte sobre tus pies. Ya. Ponte sobre tus pies. Vamos a terminar orando por esta palabra. Señor, me pongo de acuerdo con mi hermano, con mi hermana. Señor, porque hoy entiendo de dónde me sacaste, Señor. Hoy entiendo que fue por misericordia que me sacaste, pero entiendo que es por gracia que tú me acoges. Señor, te doy gracias porque soy un hijo, una hija de Dios, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque, Señor, tengo un compromiso, pero no es por obligación. Es un compromiso por amor, de llevar la buena nueva a otros que no te conocen. Señor, ayúdanos a hablar tu palabra, a llevar el Evangelio con denuedo, con autoridad. Ayúdanos, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, para cumplir el propósito por el cual tú nos has hecho tus hijos, tus hijas. Tú nos libraste de una muerte eterna en ese lago de fuego y nos has sentado junto contigo en lugares celestiales. Yo te doy gracias por esa obra, porque sé que es por amor que tú lo hiciste. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.